Buena. ¿Cómo está todo por ahí? Espero que bien de bien. Mi nombre es Ariel Janowski y estás viendo Por si no lo sabías. Hoy te voy a hablar de algo que me llama mucho la atención. En Oceanía, en países como Samoa, específicamente en la Polinesia y en varias islas del Océano Pacífico, existen personas transvestidas conocidas como fa'afafine. I've never had any problem with being a fa'afafine. Mauricio, un amigo alumno, me habló de ellos por primera vez y cuando estuve en esa zona la re-flasheé. La pregunta es ¿por qué la flasheé si travestis y transexuales existen en todos los países del mundo? La respuesta es que estos tienen una particularidad diferente. No son transvestidos por elección propia, sino por mandato familiar. En varios lugares de la Polinesia, las mujeres son las encargadas de los quehaceres domésticos y de cuidar a sus padres cuando estos envejecen. Por eso, cuando las familias no tienen una hija, crían a uno de sus hijos para cumplir este rol. Ella era un travesti, ella era un travesti. ¿No te parece súper bizarro que tus padres te obliguen a cambiar la identidad de tu género? Me parece incomprensible. Además de machista y retrógrada que solo la mujer pueda encargarse de esas cosas. Pero me parece loco que sea más fácil convertir al nene en nena a que el nene te limpie la casa, ponele. Pazzesco. El origen del término fa'afafine viene de Samoa. Fa significa en forma de y fafine mujer, o sea, en forma de mujer. Fa'afafine, like a woman in the Samoan language. En otras lenguas polinésicas como el tongano se dice fakaleiti. En maorí, waka wahine. Wahine significa mujer. Y en el hawaiano, por ejemplo, mahu. En general, para nuestras culturas occidentales, etiquetaríamos a los fa'afines de trans, gays u homosexuales. Pero es una interpretación errónea. Los fa'afafines, considerados el tercer sexo, It's the third gender in Samoa. son criados como mujeres, pero no necesariamente les gustan los hombres. De hecho, tienen una vida sexual súper variada. Sí se relacionan con hombres, se casan, pero también lo hacen con mujeres y mismo con otros fa'afafines. A diferencia de nuestra cultura, allá son súper respetados y valorados. Y de hecho acceden a muy buenos trabajos y no tienen que dedicarse a la prostitución como sucede por estos lados. Un dato curioso, la selección de fútbol considerada la peor de la historia, ya que cuenta en su haber derrotas por goleadas tipo 20-0 contra Papúa Nueva Guinea o 27-0 contra Tahití, y la más famosa, porque sucedió en las eliminatorias del Mundial del 2002, 31-0 perdió contra Australia. Estoy hablando de la selección de Samoa Americana. No de Samoa, sino de Samoa Americana, que es una isla que pertenece a los Estados Unidos. Esta selección cuenta con el primer futbolista fa'afafine de la historia, Haia Saelua. Aunque para no transgredir las normas que impone la FIFA, durante los partidos regresa a sus orígenes de hombre y juega como Johnny. Johnny, la gente está muy loca. Después del partido se maquilla, se pone su vestido y vuelve a su normalidad diaria de fa'afafine. Y ahora, antes de terminar, te comparto otra curiosidad que es lo opuesto a los fa'afafines. Por eso, de Oceanía nos vamos para Europa, para los Balcanes, y llegamos a Albania. Antiguamente allá estaban las vírgenes juramentadas. También son conocidas como burnellas, mujeres que se volvían hombres. Desde hace siglos existen estas mujeres hombre en Albania. Renunciaban al sexo, al matrimonio y abandonaban su vida de mujer tradicional para tomar el rol de jefe de familia. Lo que uno hace por la familia. Al final, lo primero es la familia. Estas mujeres debían jurar castidad ante un gremio donde estaban los ancianos más importantes de la comunidad. Desde ese momento pasaban a ser tratadas como hombres, obtenían sus derechos, podían llevar armas, salir de casa, podían tomar alcohol, fumar tabaco, que eran privilegios reservados solo para el sexo masculino.
Esto sucedía en regiones agrícolas remotas, donde se continuaba viviendo en grupos de familia y en clanes arcaicos. Se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, pero con los cambios sociales y con la modernización de las últimas décadas ha provocado la desaparición de esta costumbre. Sin embargo, en la actualidad todavía viven docenas de estas vírgenes juramentadas que provienen del norte de Albania, ya que esta es el área más tradicionalista del país. Y bueno, people, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto el video. Ahora ya sabéis quiénes son los Fa'afafine y las vírgenes juramentadas. La idea siempre es aprender algo nuevo sobre las curiosidades del mundo y de la historia. No te olvides de likearme, comentar el video si te ha gustado, compartíselo a alguien si pensás que le puede llegar a interesar y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Chao!